Hola, buenas. Vamos a diseñar cómo va a ser nuestro fichero de salida, cómo queremos que sea. Entonces me voy a crear un nuevo documento de texto, ejemplo salida.txt, donde voy a escribir cómo quiero que sea nuestra salida. Bien, a ver, aquí. En la primera línea, las primeras líneas quiero que me aparezcan el código de actividad y el nombre de la actividad. En la segunda línea quiero también que me aparezca el código y el nombre de la actividad, y así con todas las actividades que haya. Antes de nada quiero saber cuántas actividades hay. Entonces en la primera línea quiero que me aparezca un código diciendo cuántos números de actividades hay. Entonces ese número de actividades, después habrá tantas líneas aquí debajo como número de actividades que quiero que haya. Por ejemplo, si yo aquí quiero que haya 6 actividades, a ver, aquí, si quiero que haya, por ejemplo, 6 actividades, tendrá que haber 6 líneas después de la primera con las actividades. Justo a continuación comenzarán los datos de cada actividad. Entonces lo primero que quiero que aparezca es el código de la actividad actual que estoy grabando, después el número de datos que se han medido en el tiempo, y después en cada línea quiero que aparezcan los valores del acelerómetro y del giróscopo que se han medido para cada instante de tiempo. Por ejemplo, para el instante inicial, el acelerómetro X, luego el acelerómetro Y, para el tiempo inicial 0, el acelerómetro Z para el tiempo inicial 0, y lo mismo para el giróscopo. La siguiente línea será muy parecida, pero para el instante de tiempo 1. Así, en cada instante de tiempo, lo que me aparece, en cada línea de estas, lo que me aparecerá es los datos que se han medido desde el teléfono en cada instante de tiempo. Cuando termine esta actividad, volverá a aparecer una nueva actividad con su código de actividad actual, el número de datos que contiene y todos el mismo formato de antes: acelerómetro X, Y, Z, giróscopo X y Z para el primer instante de tiempo y luego para los siguientes. Entonces lo que quiero es transformar el formato que hay aquí en todos estos ficheros a un formato de un único fichero que sea como este. Lo que voy a hacer entonces va a ser abrir el CodeBlocks. Voy a crearme un nuevo proyecto de consola y le voy a llamar leer datos gestos. Lo voy a guardar en el escritorio, aquí en una carpeta que he llamado programas ficheros, y ahí dentro, con las opciones del compilador por defecto, ya se me ha creado. Bien, aquí tenemos ya nuestro main. ¿Cuántos ficheros vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar tantos de entrada como tengamos y uno de salida. Entonces de entrada hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ficheros de entrada. Pues vamos a ver. Estos son ficheros de entrada, uno con activity labels para la etiqueta, otro para la aceleración en X, otro para la Y, otro para la Z, otro para el giróscopo X, Y, Z,
Y el último, la etiqueta de actividades. Activity label. Y ahora necesito un fichero de salida. Mi salida. Bien. Voy a ponerme a abrir los ficheros. Activity label.open y aquí el nombre del fichero, que lo voy directamente a copiar. Luego el acx.open y lo voy a copiar también, su nombre. Voy a hacer lo mismo con la I, con la Z, y voy a hacer lo mismo con el giróscopo. ¿Dónde está el giróscopo? Giro. Giro. Bien, solamente me queda renombrar las variables, hace X, hace Y, hace Z, giro X, giro Y, giro Z. Y me queda un último fichero de entrada, Activity Labels, que se llama perdón, eTrain. Aquí está. Bien, lo normal, lo habitual es cada vez que se intente abrir un fichero, pues intentar ver si se ha abierto bien. Si no se ha abierto bien, entonces salir. Esto ya lo hemos visto siempre. Como tenemos muchos ficheros y para que el video tutorial sea más corto, no lo voy a hacer, aunque realmente en una circunstancia normal haciendo un programa se debería hacer. Bien, una vez que tengo perdón, abierto estos ficheros, los voy a procesar y después los tendré que cerrar. Entonces me voy a copiar directamente las líneas de aquí arriba y las voy a reutilizar los nombres de las variables para cerrar los ficheros. Aquí, el siguiente también, y así con todos los ficheros. Alguno hubiera podido pensar, bueno, ¿y por qué no hemos hecho un vector de ficheros de entrada en lugar de fichero por fichero ir abriéndolo y cerrándolo? Otra opción más. Sin embargo, he preferido hacerlo así, con ficheros separados, para aún mejorar la semántica, para mejorar que se entienda mejor este video tutorial. Pero claro, lo ideal hubiera sido tener un if stream f de 8 ficheros y hacer un bucle para abrir todos los ficheros. Bien, ya tengo abiertos y cerrados los ficheros de entrada. Ahora el fichero de salida. Salida.txt. eTrain es eTrain.txt. Ya está. Abro la salida y al final también cierro mi salida. Ahora lo único que nos queda es leer los datos de las actividades, de la etiqueta de las actividades, guardarlas y luego cada actividad. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Primero el número de actividades y luego el código con su nombre. Entonces fijaos bien que para saber el número de actividades, que como el formato del fichero de actividades es solamente código, nombre de actividad, código, nombre de actividad, primero tenemos que saber cuántas actividades hay. Para saber cuántas actividades hay, tenemos que contar el número de líneas de este fichero. Ya hicimos anteriormente un ejemplo de este, con lo cual voy a reutilizar el código, o no, lo tengo en otro ordenador. Bueno, pues lo haré.
de nueva. Entonces primero vamos a contar las actividades. While not activity label .eof, mientras no llegamos al final del fichero, voy a tener una variable que me cuente el número de actividades, num actividades. Inicialmente no sé las que hay, pues multiplicadas a 0, pues mientras que no haya actividades. Hemos visto que estos ficheros no tienen muchas líneas, con lo cual puedo hacer un activity label.ignore 3000, por ejemplo, hasta que me encuentre un barra n. Y haciendo eso, después ya sabré que me encuentro un barra n, pues el número de actividades. Vale, voy a compilar aquí. No he declarado la biblioteca, no he utilizado la biblioteca para poder utilizar ficheros. Ahora sí, ahí sigue el mismo error, me dice que no match for call of stream. Aquí, claro, mi salida .open. Esto de hablar y hacer un programa a la vez, me parece que a veces se cometen ciertos errores. Bien, ya está compilado. Ahora lo que voy a hacer va a ser copiarme los ficheros iniciales a donde está el ejecutable para ir haciendo las pruebas más rápidamente. Aquí está, me los he copiado. Voy a abrir ahora una consola y voy a entrar a la carpeta donde están los ficheros. CD escritorio, programas ficheros, leer datos gestos, bin, debug, y aquí voy a ver, barra leer datos gestos. Antes de ejecutarlo voy a mostrar los gestos que he leído, el número de actividades que he leído por teclado desde el fichero menor actividades, para comprobar que está bien, que hasta aquí he leído bien. Y me ha mostrado nada. ¿Por qué? A lo mejor no lo he compilado. Va a ser eso. 7 actividades. Bien, aquí tenemos el mismo problema de antes. Solamente tenemos que añadir cuando no activity label.eof, entonces cuando se suma el número de actividades. Se compila, se ejecuta, efectivamente ahora se me ha leído 6. Una vez que me haya leído 6 actividades, lo que tengo que hacer es copiar esas actividades, como decíamos al principio de nuestro ejemplo de salida. Decíamos primero el número de actividades y luego cada código de actividad con su actividad. Pues vamos a ello. Entonces para ello tenemos que, como ya hemos llegado al fin del fichero, tenemos que en activity label limpiar todos los flags y situarnos al principio del fichero. Punto sig 0 desde el ios 2.2.p. Esta línea nos coloca en un desplazamiento 0 desde el comienzo del fichero. Es como si ahora mismo lo acabásemos de abrir. Pues entonces guardamos al fichero las actividades. Al fichero los códigos, digos y etiquetas de actividades. Bien, pues primero el número de actividades, mi salida menor num actividades y ahora
voy a repetir el bucle, pero en este caso guardando lo que vaya leyendo, es decir, el código de actividad y su nombre a la salida. Perdón. Para ello, como el código de una actividad es entero y el nombre es una cadena, vamos a ver qué longitud podríamos poner para la cadena esta. A ver, la más larga es walking downstairs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y el barra n, el barra 0, 19. Entonces, una actividad, un nombre de actividad, va a ocupar como mucho 19. Entonces, char nombre actividad, le voy a poner 20 por redondear, y un entero código actividad. Y estos son los datos que vamos a estar leyendo desde el fichero de etiquetas. Entonces, mientras que no se llegue al final del fichero, asumiendo que el fichero tiene el formato correcto, vamos a leer activity label mayor, leo desde aquí el código de actividad. ¿Cómo lo he llamado? Código de actividad, y voy a leer también el nombre de actividad. Una vez que lo he leído, lo guardo a la salida. Separándolos por espacio. Bien, cuando haya terminado esta línea, cuando llegue a la línea 49 el programa, entonces ya habremos copiado todas las actividades junto con sus códigos. Podríamos ya cerrar el fichero porque no nos haría más falta. Sin embargo, a mí me gusta más cerrarlo al final por tenerlo todo bien estructurado dentro del programa. Vamos a comprobar si todo esto está funcionando bien. Hasta el momento, leer datos gestos, me he tenido que crear un fichero que se llame salida, ahí está, y lo voy a editar. Efectivamente, aquí está, 6 actividades, y cada actividad, porque me la ha copiado 6 veces, y la última también, porque igual, y siempre voy a estar aquí intentando que os deis cuenta de esto, que siempre tenemos que comprobar que no se ha llegado al fin del fichero, porque si no podemos tener este tipo de errores. Bien, ahora sí, compilo, ejecuto. No he ejecutado. Ahora sí, he ejecutado, recargo el fichero y ahora sí me aparecen las 6 actividades. Bien, en el próximo vídeo tutorial continuaremos leyendo los datos de los acelerómetros y de los giroscopios.